dentro del marco de la planificación del grupo. Entonces tiene como objeto, diciendo que es sensibilizar sobre los temas, esclarecer algunos conceptos y algunas situaciones que están dando a nivel del país, y que permitan, ¿no?, ubicarse dentro del contexto de lo que es el cambio climático, pero también dentro de lo que es la gestión de desastres. Entonces, antes de empezar, yo creo que no es necesario hacer una definición científica sobre lo que es el cambio climático. ¿Se escucha? Yo no se escucho. Yo te escucho. Ya, entonces, simplemente decir que la naturaleza es algo vivo, es algo que está cambiando, no solamente en términos climáticos, sino también en términos geológicos, ¿no? Y es un proceso permanente de transformación que está ocurriendo en el planeta, y el ser humano, en función del lugar donde le ha tocado nacer y vivir, se adapta al clima, ¿no? Tiene que adaptarse al clima, y eso está ocurriendo hace siglos, ¿no? Ese proceso de adaptación al clima, ¿no? Y también está tratando de hacer cambios, transformaciones que afectan a la naturaleza, a veces en sentido positivo, a veces en sentido negativo, ¿cierto? Entonces hay una integración entre hombre, naturaleza, sociedad y naturaleza. Bien, el clima entonces está cambiando, ¿no?, desde hace miles y miles de años, sigue un proceso de cambio, y entonces tiene una tendencia hacia el calentamiento gradual, ¿no? Pero ocurre que ese calentamiento gradual se empieza a acelerar, es decir, avanza a mayor velocidad que lo que venía sucediendo a partir no solamente de la existencia de más seres humanos en el planeta, sino sobre todo debido a las actividades. Se vea. Porque habían dicho que iban a grabar y después iban a presentar. No, Bien, decíamos entonces que el cambio climático al cual nos referimos es ese cambio acelerado que está ocurriendo debido a actividades humanas, fundamentalmente al proceso de industrialización que empieza en el mundo en el siglo XVII, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, después, por el cual, 19, por el cual cada vez más se están usando combustibles fósiles y se está emitiendo gases a la atmósfera que producen el efecto llamado efecto invernadero, ¿no?, que es el calentamiento de la atmósfera, biológico, hidrobiológico, ¿no? Metanológico también, por ejemplo. Esa es una diferencia. También otra diferencia es que trabaja sobre eventos que causan daños y pérdidas a la sociedad. Eventos que tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? A diferencia del cambio climático, que es un proceso permanente de largo plazo que transcurre en todo el planeta, ¿no? La gestión de riesgo va hacia eventos que ponen en riesgo a la sociedad. La gestión de riesgo provee
puede proveer a la adaptación al cambio climático de mecanismos, experiencias, algunas prácticas que pueden contribuir, y de hecho contribuyen a la adaptación al cambio climático. Podemos inclusive decir que trabajar en gestión de riesgo es quizá la mejor estrategia para que las comunidades se adapten al cambio climático, porque están afrontando eventos extremos, eventos que realmente les hacen daño y que les generan a corto y largo plazo una serie de pérdidas. Quizá entonces hay ahí la necesidad de articular, ¿no?, las políticas de reducción de riesgo y de cambio climático, y articular también y coordinar los planes que se trazan en ambos ámbitos de acción, ¿no? Inclusive creo que hay que hacer un esfuerzo por cotejar y armonizar los términos, la terminología que se está usando en uno y en otro, ¿no? Si vemos los estudios de evaluación de riesgo bajo la metodología de CNP, es una cosa, y bajo la metodología de INAM para efectos de zonificación de los económicos, etc., es otra cosa, ¿no? Si bien el CNP, de acuerdo a la ley, es el organismo que debe establecer los lineamientos y la metodología general para hacer los estudios de riesgo, en el cual todos coincidimos en el enfoque que hay que estudiar los peligros, la vulnerabilidad, las capacidades, etcétera, para atacar, digamos, y definir un riesgo, y lógicamente también la sensibilidad cuando se trata de seres vivos, ¿no? También hay que estudiarlas. Sin embargo, cada sector, ¿no?, en base a una metodología general, debe desarrollar sus propias metodologías, ¿no? La agricultura debe desarrollar su propia metodología de análisis de riesgo, salud también, ¿no?, educación, ¿no? A transportes con un clima frío no se destruyen las carreteras, se destruyen con un terremoto, con lluvias intensas, ¿no? Entonces, de ahí que tienen que tener sus propias metodologías. Entonces yo termino diciendo que el trabajar en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático es posible y ya se está haciendo en el país. Sobre estas experiencias es necesario entonces seguir construyendo también para lograr articular otros niveles y otros espacios y otros temas, ¿no? Finalmente decir que a nivel del país, en los momentos actuales, estamos en lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en una situación de modificaciones y de cambios, ¿no? Debidos a los estados transcurridos, etcétera, etcétera, y habiendo transcurrido 7 años de la experiencia con el SINAGER, el enfoque de gestión de riesgos, actualmente hay iniciativas por hacer ajustes y cambios a la normatividad, al marco legal que rige la gestión de riesgos, y no necesariamente para mejorar, sino a nuestro juicio para dar un paso atrás, regresar a la gestión reactiva como predominante y a retirar del liderazgo de la gestión de riesgos a la PCM y más bien pasarlo al Ministerio de Defensa, cuando en realidad no corresponde, ¿no? Ya hay algunos cambios en ese sentido que se han producido, trasladando el INDECI al Ministerio de Defensa, trasladando el CNP al Ministerio de Defensa, desapareciendo la Secretaría de Gestión de Riesgos de la PCM, que vería el tema de la rectoría, ¿no? Y ahora simplemente la ubicación de una oficina muy pequeña dentro del PCM en la coordinación, las gestiones y trámites que se hacen. Entonces, esta es una preocupación sobre la cual estamos trabajando varias instituciones, y de hecho va a ser materia
de trabajo en los siguientes meses. Gracias, Gilberto. Bueno, vamos a tener una sesión de preguntas a los tres expositores cuando terminen esta sesión de los tres, ¿no? Así que ahora, bueno, le daríamos la palabra a Rosa Morales, directora general de Cambio Climático. Yo había traído una presentación. ¿Está aquí la presentación? Sí, sí, ¿no? Ok. En primer lugar, muchas gracias por convocarnos, por el espacio, por compartir con ustedes los avances de trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo las perspectivas que tenemos para este año. Ha sido una excelente clase la que hemos recibido ahora de Gilberto, como siempre, y me ha dado pie a referirme a este tema un poquito más adelante. Lo que tienen ustedes aquí es el logo del trabajo que se hace en materia de contribuciones nacionalmente determinadas en el Perú. Todos sabemos que este concepto que aparece en el Acuerdo de París es un concepto que es bien importante, que es quizás uno de los elementos más importantes del Acuerdo de París y que no es fácil de transmitir a la población. Entonces, por eso, en el grupo de trabajo multisectorial, del cual les hablaré más adelante, se decidió elaborar o formular una identidad gráfica para transmitir un poco más comunicacionalmente este concepto, y el concepto es Operación Cambio, la respuesta peruana al cambio climático, y ese es el logo. Hubo tres opciones, yo no voté por esta, pero la democracia es así. Entonces, quiero presentarles o compartir con ustedes esta presentación con tres elementos. Yo no sé si quizás vale la pena que en el Skype les compartamos a los colegas la pantalla. ¿No? ¿No? ¿Están ahí? ¿Aquí? No, para que compartan la pantalla, mostrar todo. Para que puedan. No sé si es herramientas. Herramientas. Pero ya nos han mandado a la página de ¿no? Pantalla completa. Estoy viendo en Facebook, pero no va a poder ver la pantalla, sino en llamadas. Pero no está bien. Ah, eso. Si esto está bien. Ya, sí, mejor. Pero Ok. Entonces, vamos Ok, entonces, como varios de ustedes ya saben, en el año 2016 se conforma el grupo de trabajo multisectorial para trabajar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas en el Perú, que tiene a estos 13 ministerios y al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del CEPLAN. Esto estaba previsto que empiece a funcionar en el año 2016, pero empezó en febrero del año 2019.
2017. Esto quiere decir que este grupo está trabajando ya un año, ¿no? Aquí quiero hacer notar varias cosas. Primero, que como verán, quienes conforman el grupo, este grupo se forma o se conforma bajo la ley, la LOPE, la ley de, ¿cómo es? Orgánica. Del Poder Ejecutivo. Y entonces, quienes están sentados en esta mesa son ministerios, son órganos de nivel nacional, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo estamos tratando de incluir también el trabajo a nivel regional, sobre todo, y también el trabajo que va más allá del Estado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este grupo, que tiene 18 meses de vigencia, es decir, nos quedan 6 meses aproximadamente, aprobó un reglamento interno, aprobó un plan de trabajo. En el reglamento interno se indicaba que debía haber un proceso participativo, del cual hablaré más en detalle después. ¿Cuáles son las funciones del grupo? ¿No? Generar unas pautas para que orienten la implementación de las contribuciones, ¿no? Realizar una cuantificación, una evaluación de los costos directos e indirectos, los cobeneficios y las condiciones habilitantes para implementar las medidas y hacer sus informes. Este grupo sesiona una vez al mes, los primeros martes de cada mes. Nosotros desde el inicio recibimos preguntas de la sociedad civil, del sector privado, de cómo podían hacer para formar parte de este grupo. Entonces la respuesta muy simple es: como este grupo está hecho o está conformado bajo la LOPE, no es posible. Sin embargo, lo que sí es posible es tomar las decisiones como la que tomamos de realizar un proceso participativo, del cual, como ya les dije, hablaré más adelante. Hemos tratado, sin embargo, quisiera comentarles un poco que de todas maneras esto ha tenido un impacto interesante, o más bien el impacto ha sido como recoger el trabajo que el Perú ha estado haciendo poco a poco, ¿no? Durante tantos años en materia de cambio climático. Las sesiones, como les digo, son mensuales, pero son decisiones para tomar decisiones. Ustedes comprenderán que en una sesión de 2 o 3 horas, y además multisectorial, no se pueden trabajar simultáneamente todos los temas. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que de manera simultánea, mes a mes, se han ido reuniendo los grupos de trabajo más técnicos, ¿no? Con los funcionarios técnicos de cada uno de los ministerios. Allí una cosa interesante es que sí se han movilizado los ministerios. En segundo lugar, al interior de los sectores no solamente han participado las oficinas que están sentadas en la mesa, que normalmente son las oficinas ambientales, sino que también han participado oficinas o direcciones que son las que implementarán las cosas. Entonces, por ejemplo, en transporte, la de Gaza, que es la oficina ambiental, es la que es la titular del grupo. Sin embargo, trabajan con la dirección de transporte terrestre, con la OGPP, que es la de Planeamiento y Presupuesto, con Provías, y así varias oficinas y otros organismos descentralizados que tienen. Y así ha pasado con agricultura, con vivienda, que está la dirección de ambiente, pero que trabajan también con la dirección de construcción, no recuerdo lo que está haciendo el Código de Construcción Sostenible, por ejemplo, ¿no? Y en energía también lo mismo, y así. Y además las sesiones van cambiando de lugar, entonces de modo que en algunos casos ha sido relaciones exteriores, en vivienda, en producción, porque también hay un tema muy importante de apropiación, ¿no? Esto no se trata de que sea un trabajo que está guiado por el INAM solamente, sino que cada sector se hace cargo y se hace responsable de las medidas en adaptación y mitigación que le corresponden según sus funciones. También quisiera destacar que si bien estamos trabajando en el año 2017 y 2018, ¿no? Hoy día, coyunturalmente, el proceso de las contribuciones nacionalmente determinadas es un proceso de muy largo plazo, ¿no? El Perú y todos los países que hemos ratificado el Acuerdo de París vamos a estar
estar obligados, ¿no?, a presentar ciclos de contribuciones. No está decidido, pero aparentemente a partir del año 2025 se deberá actualizar las contribuciones cada 5 años. Entonces, claramente aquí no es un tema de estar empezando de cero cada vez. Y además, como nuestras metas son al 2030, tendrá que haber un proceso de implementación, ¿no?, desde hoy hasta que podamos ver resultados al 2030 y reportarlos por lo tanto. ¿Qué hemos ido decidiendo en el marco del grupo? Y esto es algo que también ha tomado su tiempo, ¿no?, ha pasado un año. Y aquí quisiera destacar entonces 5 elementos que me parecen importantes. En primer lugar, como ya les había mencionado, esta decisión del proceso participativo, que lo que refleja es una necesidad o una identificación de una articulación multinivel y multiactor. Entonces, en primer lugar, en el trabajo con las regiones, idealmente lo que nos hubiera gustado es que desde el inicio podamos salir a las regiones. Esto se ha empezado a hacer concreto a partir del 25 y 26 de enero, en que el sector agricultura, representado por Minagri y Serfos, acudieron a San Martín a trabajar este tema, y estamos tratando de redireccionar algunos recursos para que este año puedan ir a otras regiones. En algún momento, a mediados del año pasado, también discutimos este tema de las regiones y se vio que trabajar a través de las direcciones regionales, sectoriales, era una posibilidad. Eso es lo que ha hecho CERFOR y Agricultura. No solamente están involucradas las direcciones de recursos naturales y ambientes, sino también las de desarrollo económico, obviamente la DRAN, ¿no?, la de agricultura, otros organismos que también están involucrados. Hay una lista como de 20 instituciones que participaron. También en este tema del trabajo multiactor es que estamos preparando con la Comisión Nacional de Cambio Climático, que le dará sus recomendaciones al grupo de trabajo, el tema de la participación en un espacio que hemos denominado Dialoguemos. No voy a entrar mucho aquí en detalle porque lo voy a desarrollar más adelante. Y además también un actor que de alguna manera es también importante es la cooperación. Entonces, el año pasado hicimos una reunión con la Mesa Verde de Cooperantes que trabaja con el Ministerio del Ambiente para ir contándoles lo que estábamos haciendo en materia de contribuciones nacionalmente determinadas, y este lunes y miércoles tenemos una reunión ya más específica en donde se están planteando necesidades para culminar con el trabajo del grupo y que la cooperación indique si puede aportar y en qué. Otro tema que es también bien importante es el de la incorporación de los enfoques transversales, que es este segundo punto. Ustedes saben que el Perú aprobó su plan de acción de género y cambio climático, ¿no? Y cuando empezamos este trabajo del grupo de las CNDCs, teníamos paralelamente que preguntarnos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para implementar el plan de género? Entonces, lo que vimos a bien, y esta decisión también se tomó en el marco del grupo, porque recuerden que el involucramiento de todos los sectores aquí es fundamental, ¿no? El MINAM no puede solo trabajar este tema. Luego iré sobre el resto de actores, ¿no? Aquí solamente me estoy refiriendo al trabajo del grupo. Entonces decidimos que íbamos a incorporar estos enfoques transversales en el trabajo mismo de las contribuciones. Entonces el enfoque de género, el intergeneracional y el intercultural son enfoques que se están trabajando. E incluso, bueno, yo no soy experta en este tema, Jessica es la persona que trabaja estos asuntos, pero yo diría que hay como un siguiente incluso nivel de evolución del tratamiento de estos enfoques, que es la interseccionalidad, ¿no? Que es no trabajarlos incluso estos separados, sino también relacionados. Entonces aquí el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura,
sobre todo, son quienes están tratando de capacitar y guiar a los grupos técnicos para que incorporen estos enfoques. El MINAM, en su rol de Secretaría Técnica, tiene a cargo el desarrollo metodológico. Entonces lo que hemos ido haciendo a lo largo del año es pautas metodológicas, formatos que les llamamos programaciones tentativas, que no son más que hojas de ruta de cómo se implementarían estas medidas a lo largo del tiempo en materia de adaptación y mitigación. Luego, por supuesto, como ustedes habrán leído el Acuerdo de París, hay un artículo específico sobre un concepto que es el de el marco de transparencia. ¿Qué cosa es el marco de transparencia? Es esta herramienta que acompaña las acciones en mitigación y adaptación de modo que los países puedan reportar. En otras palabras, lo que el acuerdo dice es, ok, tu país, ¿qué cosa es lo que vas a aportar al esfuerzo global en materia de mitigación y adaptación? Entonces el país dice, yo voy a aportar esto, yo voy a hacer esto, esas son las contribuciones. Pero entonces ahora regresa una pregunta que es, bueno, ¿y lo estás haciendo? Y puedes demostrar que lo estás haciendo, que estás haciendo seguimiento, podemos estar seguros de los resultados. Para eso sirve el marco de transparencia. Y finalmente, en términos un poco de lo que hemos tratado de imprimir en el trabajo, este trabajo multisectorial es una apropiación sectorial, como mencioné antes, una apropiación de los actores implementadores, y aquí esto se relaciona con actores que están más allá del sector público, la identificación de financiamiento, y también en determinado momento del tiempo vamos a necesitar que algunas medidas puedan ser plasmadas ya en proyecto. Entonces, como había mencionado, existe este concepto de programación tentativa. Cuando tuvimos la primera sesión del grupo, el CEPLAN nos planteó y nos dijo, miren, este concepto de hoja de ruta es un concepto que no está tan claro, que se confunde un poco con la labor que hace el CEPLAN, y planteó este concepto de programación tentativa, que lo que indica es una descripción de cuál es la medida, cuál es su ámbito, cuál es su alcance, cuál es el tiempo, cuál sería el tiempo, y cuál es su impacto, potencial impacto, y cuál es el tiempo que sería. Entonces, aquí, para recordar también, recuerden que cuando el Perú presenta sus contribuciones nacionalmente determinadas en el año 2015, para poder entrar en la contabilidad global, se presentan acciones en materia de energía, residuos, bosques, transporte, industria y agricultura. Y en materia de adaptación, bosques, agua, agricultura, pesca y acuicultura y salud. Con los enfoques transversales que ya habíamos mencionado antes. Y recuerden aquí que la meta en mitigación estaba asociada a reducir en 20% las emisiones al año 2030, con una ambición de un 10% adicional dependiendo del financiamiento disponible internacional, ¿no? Ok, aquí quería mencionar algo más, pero ya recordaré. Así. Entonces, el Perú es uno de los países que dijo, bueno, muy bien, sí, efectivamente, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero nuestra población también tiene que estar adaptada, o tiene que procurar reducir sus riesgos, ¿no? Manejar sus riesgos y poder adaptarse. Aquí un poquito de historia. Cuando en el 2015 se presentan las contribuciones y estas 5 áreas prioritarias para la adaptación, se empieza inmediatamente a trabajar el Plan Nacional de Adaptación. Entonces, cuando empieza el trabajo del grupo para trabajar las contribuciones específicamente, otra vez nos vimos en el dilema y en la necesidad de preguntarnos, ¿vamos a hacer 2 procesos paralelos, trabajando prácticamente en lo mismo, ¿no? Para el Plan Nacional de Adaptación y para las contribuciones? Entonces, claramente la respuesta fue no. Entonces, en el grupo decidimos que el mismo trabajo nos debe llevar a tener nuestras contribuciones en adaptación, que recuerden, esto es un tema
del primer ciclo de contribuciones y tener un plan nacional de adaptación que es de más largo plazo y que además nos va a dar la guía para los siguientes ciclos de contribuciones, ¿no? Entonces, estamos planificando que si bien el trabajo del grupo termina ahora a mediados de año, o debería terminar a mediados de año, podamos tener el Plan Nacional de Adaptación hacia fines de año sobre la base de ese mismo trabajo que han hecho los sectores. La metodología que hemos usado en este caso ha estado muy cercana a las metodologías de planificación, de modo que lo que se ha hecho es, como dijo Gilberto además, cada sector tiene una problemática distinta, por lo tanto, ¿no? No tengo aquí mi cuaderno, pero dijo algo así como que cada sector debe que cada uno debe desarrollar su propia metodología, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu que ha tenido eso. Entonces, cada sector ha hecho su análisis del problema, ¿no? Ha hecho su árbol de problemas en un contexto de cambio climático, ha hecho su árbol de soluciones y ha planteado algunas medidas, ¿no? Y bueno, entonces habíamos hecho este plan de trabajo que les dije que aprobamos en la segunda sesión. Tuvimos una primera etapa de revisión que partió del trabajo que se hizo en el año 2015, ¿no? Se hizo la parte metodológica, ahora estamos en la etapa de desarrollo donde está esto que les comento, los árboles, etcétera. Y finalmente hay una etapa de formalización. Ustedes saben que el Estado siempre es muy importante dejar todo muy claro, ¿no? Y estos son algunos ejemplos. En realidad hoy día ya se están identificando, no sé, como, no sé si son 100, pero son decenas de medidas en cada uno de los sectores. Va a haber que priorizar, ¿no? Va a haber que priorizar para este primer ciclo de contribuciones. Y en mitigación ya comenté la meta, 20% al 2030, 20% adicional. También tenemos una metodología que es un poco distinta a la metodología porque tiene más que ver con ya directamente identificar las medidas, hacer la evaluación económica, las pautas que tienen que ver con los cálculos de las emisiones y las remociones, ¿no? Y luego también está la etapa de desarrollo, ¿no? Y aquí hay unas cuantas medidas. Ustedes recuerdan que cuando en el 2015 se presentan las contribuciones, se hablaba de 76 medidas, ¿no? Entonces, lo que los sectores han hecho es tomar esas medidas, evaluarlas, verificar que efectivamente el ámbito y el alcance era el que el sector está considerando, ya sea en su planificación, en sus programas presupuestales, en sus proyectos de inversión. Y lo que ha ocurrido es que muchas de ellas se han fusionado, ¿no? Por ejemplo, en energía había muchas que estaban asociadas a conversiones de vehículos, entonces estaban, no sé, pues 10 tipos de vehículos pesados, livianos, no sé qué tal, entonces se agrupa en una, por ejemplo, ¿no? En otros casos, en el caso del transporte, por ejemplo, cuando en el 2015 se hace ese trabajo, no existía la NAMA de transporte, hoy ya se existe, entonces se incluye. Entonces, esas reagrupaciones, ¿no? Se han eliminado unas cuantas, se han añadido unas cuantas, entonces eso nos da 54 medidas aproximadamente, puede subir un poquito más, y en febrero deberíamos hacer una suma de todo eso. Entonces hasta allí es el trabajo que se ha hecho y a partir de aquí yo quisiera compartir con ustedes y también transmitir un poco lo que esperamos de la sociedad civil para el periodo que viene. Entonces, el espacio de participación, yo sé que durante un año
es un montón de tiempo. Sé que ha habido una espera de, cuando nos preguntábamos nosotros, bueno, estamos trabajando, ¿no? Pero este ya es el momento en el que podemos discutir este material que se ha ido produciendo o estas propuestas, ¿no? Todo esto es un trabajo todavía en progreso, ¿no? No está terminado. Entonces, ¿qué cosa esperamos de este espacio participativo? Primero, aquí quizás no está dicho así tan específico, pero lo que queremos es que sea un proceso. Ayer, en una reunión también con algunos de ustedes, me preguntaron, ¿y esto se parece a los ecodiálogos? Alguien hace un tiempo también, pero esto se parece al interclima. Bueno, nosotros no queríamos perder el concepto de interclima, entonces decíamos, el interclima presente el dialoguemos, pero es un poco largo, creo que no sé, lo vamos a cambiar ahí. Pero lo que es diferente es que no queremos que sea un evento que empiece el lunes y acaba el jueves, y de ahí ya todo el mundo se va, ¿no? Lo que quisiéramos es que sea un proceso de meses, ¿no? Que además inicie un proceso de más largo plazo. Está previsto que esto empiece en marzo y acabe aproximadamente en julio, quizás inicios de agosto, ¿no? Con un cierre, pero que se produzcan, y creo que esto lo explica un poco mejor, ¿no? Queremos que esto sea un espacio de discusión de los diversos temas, que puedan participar los diversos actores con sus diversos roles, ¿no? Es distinto el rol implementador del sector privado al rol implementador de los indígenas desde su propia visión, desde sus propios espacios, distinto al rol articulador que pueden tener algunas organizaciones de la sociedad civil o ONGs, por ejemplo, distinto al rol promotor o de traer conocimiento de la academia, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la diversidad de niveles, en donde también está el tema regional, también hay que ir a las regiones, ¿no? Obviamente no vamos a poder cubrirlo todo el tiempo, todos los temas. Va a haber cosas que se pudieron hacer si hubiéramos empezado antes probablemente, pero vamos a tratar de llegar lo más posible. Y finalmente la diversidad de formatos, ¿no? Es diferente que, por ejemplo, el Ministerio de la Producción diga, yo necesito tener una conversación, sentarme con el gremio de cementeros, ¿no? A decir que en energías renovables queremos que vengan las últimas tecnologías a ser presentadas en un evento un poco más amplio, más diverso, ¿no? O que haya reuniones más técnicas, o que tengamos el espacio para discutir los planes de vida de las comunidades que trabajan, por ejemplo, los temas de adaptación. Entonces, los formatos también son importantes para tener, según cuál es el tema, qué tipo de discusiones y hacia dónde debieran ir estas. Entonces, nuevamente, lo que queremos es involucrar a los actores no estatales, ¿no? Que trabajan los temas de cambio climático o que están autorizados en hacerlo, tener esta masa crítica, ¿no? Que se involucre, consolidar alianzas entre los diversos actores, fortalecer las capacidades también, y no lo dije antes, pero también hay cosas que en el grupo no hemos identificado y probablemente no está pues en nuestro radar, o no nos toca hacerlo, o simplemente no lo vimos. Entonces también hay población organizada que ya está haciendo cosas, ¿no? El caso de los pueblos indígenas es clarísimo. El sector privado a veces también nos reclama y nos dice, oye, yo estoy reduciendo mis emisiones, a mí nadie me cuenta, nadie me importa, el Estado no me ve, ¿no? Eso también. ¿Y por qué no todo eso que forme parte de lo que el Perú finalmente presente como sus contribuciones y que desaparezca allí, ¿no? Los planes que tenía una MIAP también sobre adaptación, cómo es que se van a implementar, ¿no? Eso también, creo que puede estar ahí. Y desde el inicio
del trabajo del grupo, la propia comisión nos preguntaba, bueno, ¿y cómo va a participar la comisión? ¿Cuál es el rol de la comisión en todo esto, no? Entonces, siempre dijimos, no lo teníamos tan claro en ese momento, por supuesto, pero siempre estuvo claro que la gran diferencia entre la Comisión Nacional y el grupo de trabajo es primero la que es permanente, la comisión, ¿no? Mientras que el grupo es temporal. Y segundo, que la comisión abarca, tiene una representatividad de muchos actores, ¿no? Que el grupo no tiene. Por otro lado, como ya mencioné antes, dado que este es un trabajo que va a ser de largo plazo, es bien importante ir construyendo institucionalidad. Entonces, que la comisión se relacione con el grupo es bien importante. Entonces, la comisión decidió crear un pequeño subgrupo para darle recomendaciones al grupo de trabajo multisectorial para diseñar este proceso participativo. Entonces, esperaríamos que en la sesión que viene a inicios de marzo, la comisión vaya al GTM a presentar estas recomendaciones. Además, ya la comisión también le pidió a los sectores que presenten sus avances. Entonces, en la sesión que tuvimos anteayer, este último martes, ya se decidieron las fechas para estas reuniones en la comisión. Entonces, por eso es que pensamos que la comisión es uno de los importantes aliados para que el Dialoguemos pueda ser un proceso efectivamente participativo, ¿no? Además, porque va a facilitar el diálogo, ¿no? Con la sociedad civil y todos sus otros representados dentro de la comisión. Como ya mencioné, habrá una agenda se diseñará el Dialoguemos, ¿no? Y esperamos que también a partir de los representantes que están en la comisión se pueda ampliar la convocatoria a distintos miembros. Entonces, ¿cuáles son las acciones previstas de este subgrupo de la comisión? Se hizo un mapeo hicimos una sesión ahora el 30 de enero, ¿no? Se hizo un mapeo de actores, ¿no? También, por supuesto, los sectores han hecho sus propios mapeos de actores, ¿no? Este mapeo de actores se analizará en este subgrupo de la comisión. Aquí están los representantes, ¿no? Allí en el escalón azul están la CONFIEP, la Mesa de Concertación, MOSIC, el Ministerio de Cultura, ahí me falta la RAP, No, pero es parte de ella. no, pero es parte del grupito de Dialoguemos. Este es un subgrupo, ¿no? Ya mencioné que la sesión del 6 de marzo esperaríamos que la comisión, este grupo de la comisión vaya a presentar sus recomendaciones al GTM, ¿no? Y ya luego que podamos realmente empezar con este proceso participativo, ¿no? En el periodo de marzo a julio. Entonces, ¿cómo pensamos que se puede participar en el proceso? Ya hemos identificado a esta red, ¿no? A la red Perú Ambiente y Clima, para poder que les lleguen las invitaciones de distintas reuniones y sesiones, pero también si ustedes tienen, por ejemplo, ayer había recomendaciones del tipo que las regiones, las CAR y las CAM puedan ser espacios a través de los cuales se hagan estos procesos. Entonces, a través de los representantes de la comisión sería bueno que les hagan llegar sus recomendaciones para que a su vez estas puedan ser incorporadas en este trabajo y en esas recomendaciones que irían al grupo de trabajo multisectorial, ¿no? Entonces, y también si tienen identificadas iniciativas, acciones que ya las poblaciones están haciendo, también esa es una información que va a ser muy importante para no solamente el proceso de Dialoguemos,
sino incluso para incluirlas dentro de lo que en Perú reportaría como parte de sus acciones en materia de mitigación de adaptación como sus contribuciones. Entonces, eso era lo que queríamos comentar. Muchas gracias, Rosa. Bueno, entonces ahora pasaríamos a la tercera exposición, Harlem. Lo que pasa es que Rosa se tiene que ir A las 5. Sí, quizás podríamos adelantar la ronda de preguntas, sobre todo para Rosa, y después podríamos hacer las preguntas tanto para Gilberto como para Carlos, ¿no? Aprovechando que él está acá. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Ya está bien, entonces. Espero. Si no me cortan y pasamos a la Tienes que ponerte cerca de la hola. Está grabando, ¿no? Capaz si lo pones más cerca es más grave, más ahí, vamos a usar diapositivas. Te lo pongo ahí. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Nuevamente, mi nombre es Arne Mariño, soy especialista en cambio climático de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. En esta oportunidad nos han hecho el pedido de un poco no grande de hablar sobre el tema ambiental, ¿no? Y lo hemos ido acotando para que esta presentación sea básicamente sobre la situación ambiental en el Perú ahora, ¿no? Que de alguna forma se ha convertido más bien en una presentación sobre la coyuntura actual con respecto a lo que está sucediendo en temáticas ambientales, ¿no? Eso va a implicar, ¿no? una breve presentación, espero, no pasarme de los 10 minutos para tener espacio de preguntas aprovechando la presencia de Rosa, ¿no? Con respecto a las nuevas normas que han salido, ¿no? Las normas recientes con respecto a los temas ambientales, así también como algunos sucesos recientes, ¿no? Con las nuevas normas, por ejemplo, voy a ir de frente a esto, ¿no? Nosotros desde DAR hemos hecho seguimiento, por ejemplo, a la norma reciente, además que ha generado bastante polémica, que es la 30723, que declara de prioridad de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en la región amazónica de Ucayali, ¿no? En la selva central y sur del país, bajo el irrestricto respeto de las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros hemos visto cómo esta norma ha tomado bastante interés, no solamente de quienes vemos el tema ambiental desde nuestros trabajos y organizaciones, sino también incluso desde los medios de prensa, ¿no? Muchos diarios, noticieros han tomado esa noticia como preocupante, ¿no? Porque teniendo en cuenta la zona mencionada en la norma, esto podría poner en riesgo áreas naturales protegidas que tienen gran importancia biológica, ¿no? Tenemos ahí al Alto Purús, incluso se ha mencionado que eso podría afectar a Cordillera Azul, Sierra del Divisor, las reservas comunales Purús y Exira, ¿no? El área de conservación regional Imiría, a las reservas indígenas Murunagua, Isconagua y Mashcopiro, ¿no? Y a la reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial
de Cudapacori, Nahua y Nanti, ¿no? Podemos ver ahí el mapa. Este mapa lo he jalado justamente de la República, como les menciono, porque esto ha sido algo que ha sido además mencionado y rebotado por diferentes medios de prensa nacionales, ¿no? y de gran importancia también, ¿no? Eso es preocupante justamente porque existen además proyectos, ¿no? de carreteras en zonas justamente que se mencionan en esta norma, ¿no? En este caso es la carretera Puerto Esperanza Ñapari, como pueden ver en el mapa, que es una propuesta que además también pasaría por estas áreas, ¿no? Eso nos preocupa a nosotros de sobremanera, porque nosotros como institución le hacemos seguimiento justamente a los estándares socioambientales, ¿no? Con respecto a diferentes actividades extractivas que se dan en el país, pero también actividades de infraestructura, ¿no? Y en este caso es por eso que nosotros le venimos haciendo seguimiento al caso de los proyectos de ley, así como también a los proyectos ya para la construcción de ese tipo de infraestructura. Nos preocupa además, ¿no? Porque a nivel nacional el instrumento con el que nosotros contamos, oficial, que nos identifica cuáles son los drivers de deforestación, es la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, en la que ya se tiene definidas las carreteras como un driver de deforestación indirecto, ¿no? Entonces es preocupante que no solamente hayan proyectos con inversión privada que estén fomentando la construcción de estas vías en zonas frágiles, ¿no? de ecosistemas frágiles, sino además también que eso esté siendo acompañado por normativa, ¿no? Por normativa reciente además. Aquí hay más mapas, ¿no? MAP, que es la iniciativa de ACA, ¿no? Nos ha presentado también con estos mapas que nos muestran que ese tipo de carreteras además serían, ¿por qué serían además drivers de deforestación importantes? Porque si bien es cierto, ahí no existen, en los trazos no existen ahora carreteras, bueno, no se puede ver tanta deforestación porque encima está cruzando bosque primario. Se puede ver que puede abrir, ¿no? Más espacios de deforestación en esta zona que por ahora no tiene impactos, ¿no? Pero pueden ver las zonas en amarillo, los puntitos en amarillo son zonas que han sufrido ya deforestación en esta zona, en esta área, ¿no? Entonces, por eso la importancia de alertar y llamar la atención frente a estos proyectos que finalmente no están apoyando los objetivos ambientales trazados por el mismo gobierno también. Además, con respecto a las normativas, recientemente, gracias Romina de MOSIC, nos han pasado el texto sustitutorio del proyecto de ley de cambio climático, que todos y todas estamos apoyando desde nuestras organizaciones, incluso desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Para su aprobación. Nosotros también, desde DARI, hemos hecho un pequeño análisis que esperamos salga en estos días también con respecto a las diferencias que hay entre el dictamen que se discutió, el dictamen del 28 de noviembre que se discutió en la última legislatura incluso, ¿no? Y el texto sustitutorio que sale luego de las observaciones en el Congreso, ¿no? Este texto es del 11 de enero de este año y hay algunas cosas que nos saltaron a la vista. Si bien es cierto, entendemos que este ya es el texto final, sí sería importante por lo menos remarcar cuáles son estos cambios, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, hay algunas cosas inusuales, ¿no? Por ejemplo, se ha incluido, se menciona por primera vez la ley de consulta previa, pero para avalar la participación del sector privado, ¿no? Entonces nosotros no entendemos, quizás ahí había una confusión que nosotros queremos indicar solamente para que cuando este texto sustitutorio sea presentado ante el Pleno, no pueda ser finalmente un texto finalizado, ¿no? Y que ya no tenga más observaciones, porque nuevamente nuestro interés institucional y creo que también como plataforma es que esta ley de cambio climático sea finalmente aprobada, ¿no? Porque nos da una ley marco importante para todas las medidas que se están tomando respecto al tema. También le hemos estado haciendo nosotros seguimiento y considerábamos importante mencionar, ¿no? Que hay un proyecto de ley ahora también que pretende modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es el proyecto de ley número 2145-2017 que se presenta en noviembre del año pasado, ¿no? Por el Congreso de la República y, como les menciono, pretende modificar esta ley orgánica,
¿no? Con el objetivo de promover la industria a través del establecimiento de un nuevo marco normativo que incentive el desarrollo de las actividades de exploración y explotación en el territorio nacional, ¿no? Haciendo un análisis de la norma, nosotros hemos identificado que debilita estándares ambientales y sociales, y aquí le voy a dar el micro un par de minutos a mi colega Denise, que nos va a explicar un poquito más sobre esta norma. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Denise Linares. El análisis que hemos elaborado un poco de la ley ha identificado que están cambiando aspectos de fondo bastante importantes. Entre los más resaltantes, solo para no perder el tiempo, está la ampliación de los años de contrato. Antes era 3 años y ahora son 20 años. Entonces, lo que estamos observando es que por qué se está ampliando tanto, que se especifique las cuestiones técnicas, porque en la ley mencionan de manera muy general esta ampliación, ¿no? Además está hablando de las modificaciones de los contratos, ¿no? Como las regalías, que se van a modificar, cómo se van a negociar las regalías. Se supone que en el contrato ya está especificado, pero la empresa puede renegociarlo. Entonces queremos, la observación es a quién va a beneficiar esta modificación, es al Estado o es a la empresa, porque se supone que una vez ya hecha este contrato, ya no debería modificarse. Entonces, y otro que nos preocupó es, se menciona que se va a incluir al Ministerio de Defensa y el Interior para la seguridad de las empresas. O sea, se pone un poco, se especifica un poco, ¿no? En la ley del Ministerio de Defensa, en el SEIA, dice que el Ministerio de Defensa, el rol es el resguardo de los equipos de riesgo, es decir, para que no ponga en riesgo a la población. Pero eso no está especificado en la ley. Entonces la observación es que se especifique de acuerdo al sello, ¿no? Si gustan, podrían revisar el análisis que está publicado en el papel. Sí, con respecto a estas modificaciones, nosotros hemos sacado hace unos días un análisis más completo que pueden encontrar en nuestra página web, lo podemos compartir también, y la nota de prensa también a través de un correo al grupo, ¿no? Claro, nuevamente eso nos preocupa a nosotros aquí como organización, porque si bien es cierto, nosotros entendemos, ¿no?, que hay muchos proyectos de hidrocarburos que están parados ahora, ¿no?, y quizás el interés es de excavarlos, está no debilitando los estándares socioambientales y brindando un blindaje innecesario. Consideramos que no es la forma de establecer una inversión responsable, ¿no? Y además, justamente, ¿no?, para más o menos relacionarlo a esto, ¿no?, hace poco en las noticias hemos visto que ha sucedido un nuevo derrame de hidrocarburos, ¿no?, de gas líquido, de petróleo ahora en la zona de Cusco, del proyecto Camisea, ¿no?, que fue el último sábado, el sábado 6, ¿no? El incidente se reportó en el distrito de Megantoni, en la convención en Cusco, ¿no?, y el derrame fue de alrededor de 819 barriles, que son alrededor de 34.000 galones de líquidos de gas natural, ¿no?, que se vertieron no solamente en el suelo, sino también en fuentes de agua, afectando 300 metros cúbicos de terreno, de acuerdo incluso al mismo Sinermin, ¿no? Estas zonas son habitadas por comunidades indígenas malchiguengas, ¿no?, que incluso han sacado un pronunciamiento, ¿no?, Comaru ha sacado un pronunciamiento mencionando de que cuando este tipo de emergencias ambientales suceden, ¿no?, la empresa tiene la responsabilidad de no solamente hacer la alerta a OEFA, que es la entidad encargada de ver esos sucesos, pero también a las comunidades que pueden ser afectadas, ¿no?, ya que por este derrame más de 20 personas sí han sido afectadas, ¿no?, por los efectos de
de este líquido en el agua y en el suelo, ¿no? Es altamente volátil, entonces eso también ha afectado, por ejemplo, sus sistemas respiratorios. Eso es lo que se ha podido ver en las postas médicas cercanas a esta zona, ¿no? Y este ha sido pues el 8º derrame de gas que se registra en el ducto, que es el de TGP, en la provincia de la Convención, ¿no? Bueno, sin mencionar los varios derrames que han habido también en el nororiente, ¿no? Nos preocupa un poco nuevamente porque el gobierno, nosotros consideramos que tiene que tomar estos temas en serio, además porque estamos justamente en un proceso de implementación y formulación de nuestras medidas en el marco de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Como bien mencionó Rosa, ¿no? Nosotros tenemos compromisos bastante importantes que queremos cumplir al 2030, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, es la reducción de las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero hasta en un 30%, ¿no? 20% con esfuerzos nacionales, públicos y privados, y un 10% adicional con financiamiento climático internacional o cooperación internacional, ¿no? Entonces esto va a ser bien difícil que nosotros lo cumplamos si es que no tocamos de fondo, ¿no?, el tema de los drivers de deforestación que están siendo a veces promovidos, ¿no?, también por el gobierno, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos también cómo hacemos para que esta reducción, por ejemplo, la deforestación, se haga efectivo. ¿Por qué? Porque el cambio de uso de suelo en nuestro país, que es básicamente la deforestación, responde a más del 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces por eso consideramos importante, y aquí justamente mencionamos el tema de las NDCs, porque incluso para un tema de adaptación, que es un tema de cambiar el enfoque de desarrollo meramente extractivo, ¿no?, a una idea de desarrollo sostenible, desarrollo bajo en emisiones, es importante también que nosotros veamos cómo estamos normando también con respecto a lo que nosotros vemos va a brindar desarrollo económico al país. Y aquí solamente para ir terminando, ¿no?, y abrir este espacio de preguntas, estas son, ¿no?, las fechas claves que nosotros tenemos un cuadrito que sacamos igual del MINAM, ¿no?, con respecto a las contribuciones nacionalmente determinadas. Rosa mostró también algunas fechas, ¿no?, pero este año supuestamente nosotros tenemos que reconfirmar nuestro compromiso ya con medidas específicas desde los sectores para lograr esta meta común mundial, ¿no?, de hacer un esfuerzo para que la temperatura global no aumente en más de 1.5 grados centígrados, ¿no?, en su totalidad, ¿no?, de forma global. Entonces este año es importantísimo en esto, y creo que como país también tenemos que dar muestras que estamos caminando hacia cumplir este reto, porque son retos. Nos hemos puesto metas bastante altas. Sin embargo, ¿no?, es justo y necesario que ahora los diferentes sectores del gobierno sean coherentes con respecto a esto, ¿no? Porque ya se ha visto que las contribuciones sumadas de todos los países no necesariamente nos van a dar ese resultado esperado en el Acuerdo de París, ¿no? Y se espera incluso que este año, para la COP, sobre todo los países industrializados, incrementen su ambición, por lo menos en el factor de financiamiento a países en vías de desarrollo o menos desarrollados, ¿no? Y para eso nosotros también tenemos que mostrar que estamos tomando acciones dentro de nuestras posibilidades para hacer nuestra contribución efectiva también. Y con eso termino la presentación y quedo a la espera de sus preguntas. Bueno, ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Vamos a hacer preguntas en varias rondas, ya vamos de 5 en 5. Así que ahora recibiríamos 5 preguntas. Menciona por favor aquí la indígena. Rosa está creo que tiene un plazo hasta las 5 para quedarse. ¿Sí? Claro, entonces, son 5. Entonces, había pedido a Carolina, a ver, vamos a ver, 5 en 5. Solamente para preguntarle a Rosa, aprovechando que está acá, es una pregunta, un pedido en realidad, sobre el tema de la ley de cambio climático. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento junto con el grupo y las demás organizaciones hemos estado haciendo el seguimiento de la ley de cambio climático sobre cómo se ha ido modificando, digamos, los proyectos y lo que se ha trabajado en las comisiones. En ese sentido, hemos visto que al final, el último día del pleno,
ha habido un consenso mayoritario en general de los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas, pero también de muchos otros congresistas que no son parte de la Comisión en aprobar la Ley de Cambio Climático, y sin embargo hemos visto que el único punto por el que no se llegó a aprobar ese día tiene que ver con el tema con la participación no de sociedad civil solamente, sino de los sectores no gubernamentales. En ese sentido hemos pedido una pregunta a la vez, porque nosotros enviamos una carta a la ministra del Ambiente con una copia dirigida a Rosa, pidiéndoles que por favor se pronuncien, porque nosotros creemos que, si bien es cierto, la Comisión Nacional de Cambio Climático funciona de buena manera y de manera democrática, hemos estado participando, debe haber también un respaldo no de las organizaciones de manera, si quieres, individual frente a la participación, sino debería haber un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático sobre cómo ese espacio ha servido y está sirviendo hasta ahora para discutir las contribuciones y además hacer seguimiento a este proceso. Y el segundo punto, el pedido chiquito, es que para el trabajo de la misma comisión sería importante que, a diferencia de cómo se está haciendo ahora, tengamos una programación con más tiempo, de manera que la sociedad civil pueda hacer llegar también propuestas de agenda y no solamente ir a opinar frente a la agenda ya pues. Gracias, Romina. A ver, Rosa, intentemos ser breves. Por supuesto. Un par de preguntitas muy breves. En primer lugar, ¿han considerado el desarrollo tecnológico que ocurre mes a mes prácticamente respecto a lo que sería la parte del cambio climático? Y la siguiente pregunta sería, ustedes cuando hablan de transporte están diciendo que han considerado lo que ya es el uso de buses híbridos, se está migrando hacia buses híbridos, y finalmente ¿cuál es la opinión de esta comisión respecto al desarrollo de las energías renovables, no solamente acá en el país, sino en el mundo? Nada más. La pregunta de Rosa también. En primer lugar, saludar su presencia y su actitud de dialogar con nosotros. Un gusto que estés en la mesa, Rosa. Una pregunta. Creo que nos has presentado una metodología muy interesante de cómo se elaboran las propuestas vinculadas a los compromisos. No es siquiera compromiso, sino a la contribución. Estoy más acostumbrada a hablar de compromiso que de contribución. A la contribución. No son sinónimos. No son sinónimos. Las palabras tienen su significado, pero no importa. Lo que me parece que la metodología me parece muy interesante. Pero quizá habría que mencionar dos cosas. Una es el tiempo que ha tomado el diseño de la metodología y luego la ejecución misma del proceso. Y en ese sentido, me hubiese gustado entender más qué avances hay en tanto en investigación como en la adaptación. Entonces, si tú pudieras mencionar qué cosas más resaltantes de adelanto hay en eso. Esa es la primera. Y la segunda, me parece que este espacio de diálogo que se ha formado, quisiera preguntarte qué institucionalidad tiene, porque ya hay un espacio institucional que es la Comisión Nacional sobre Cambio Climático. Pero me da la impresión de que en vez de que funcione la comisión y los términos que Romina ha planteado ahora, se forma este diálogo que, claro, todos estamos interesados en participar, pero que también no reconoce, creo yo, que la institucionalidad en el Estado es lo más débil que tenemos, y que hay que hacer funcionar la Comisión de Cambio Climático en los términos en que la propia sociedad civil está participando, sino la participación parece un interés particular de una institución u otra, y hemos hecho mucho esfuerzo para que exista el grupo
nació el grupo Perú Cambio el Clima para iniciar la expansión del clima. Hoy día estoy con los chicos que Ya, después Gilberto y empezamos la segunda ronda, ¿ya? Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitamos a la iniciativa de participación en el gobierno por la asociación. Yo creo que va a ser muy interesante, ¿no?, que podamos proponer temas. Bueno, no es problema, ¿no? Pero lo que quería decir básicamente es que, bueno, vivimos en un país con una diversidad de ecosistemas, un país muy diverso. Y muchas veces muchos de esos ecosistemas son poco entendidos. Y quería referir puntualmente al caso de las montañas. Entonces, y dentro de las montañas tenemos incluso las yungas, las quechuas, las punas, los páramos, etc. ¿no? Un montón de ecosistemas que podrían muy bien aportar a las medidas de mitigación y además con experiencias de adaptación, que sin embargo son muchas veces invisibilizados. Entonces, sabemos que hay invasión de información. Cuando eran todavía INDCs, cuando eran nacionales antes de las contribuciones nacionales, me parece que empezaron con 91 y había una medida de mitigación relacionada al PACA, solo una, la cual luego desapareció. Me dejo un poco más tranquilo ahora que Rosa explicaba en la presentación que se ha quedado con cerca de 56, no tomaron todas, ¿no? Pero cuando están reducidas las INDCs, que si no me equivoco fue en 2014-2015, abrieron también una plataforma para que se puedan hacer cuestionamientos. La medida de mitigación que habían propuesto en la PACA era pobrísima en el conocimiento, ¿no? Porque proponía inclusive reducir el número de capítulos en el Perú, ¿no? Bueno, sabemos todas las ventajas que tienen esas especies, no vamos a una clase de capítulos ahora, ¿no? Pero sí, la propuesta en sí era reducirlos, ¿no? Cuando eran las INDCs y cuando se abrió el espacio de consultas, se escribió hasta en 5 oportunidades de la Facultad Veterinaria de San Marcos y de Zoológicos, y nunca tuvimos respuesta. Luego la medida de mitigación desapareció, muy bien. Ahora veo de que sí existe una medida de mitigación para pastos mejorados, que se impone, ¿no? Que es un enfoque muy lejano al enfoque de cómo debemos manejar los pastos en la puna. Yo no digo que sea malo, que probablemente le pueda servir a algunos, pero nosotros debemos analizarlos. Y yo digo que estoy viendo que las montañas están sembrando pasto cultivado en bosque años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en lugar de que realmente es una atrocidad. Entonces, bueno, para parecer un poquito más medio puntual, una receta posible para todos, eso lo sabemos. Pero, ¿cuál sería la metodología o cómo ustedes podrían garantizar de que en estos espacios de gobierno sí realmente haya la oportunidad de proponer temas, de presentar alternativas, y no digo que vayamos irnos a todos los temas del mundo, pero sí hay unas cosas que realmente puedan ser importantes y puedan contribuir a esa contribución? Gilberto, esa es la quinta. El tema que toca también incluye la el espacio que se abre a la reina, da la posibilidad no solamente de tener una vitrina de cosas para presentar experiencias, iniciativas, cosas que se vienen haciendo en el país con respecto a las libros, alternativas, con la gestión de información, sino también tiene que ser un espacio de discusión, de propuestas, que es una parte justamente de experiencia
todo es difícil y siempre hay preguntas de por qué no se ha hecho esto, por qué no se ha hecho aquello, por qué no se ha hecho lo de más allá. Entonces, creo que esto es un proceso que va a tener sus etapas, ¿no? Estamos en la primera ronda de contribuciones y vamos a tener que seguir madurando este proceso. Entonces, una de las cosas que a mí personalmente me motiva es que, aunque las cosas no salgan como yo me las imaginé al inicio, tengo la esperanza de que son momentos para construir una cosa de mediano plazo, ¿sí? En el mediano plazo por lo menos. Yendo al tema de la ley, ¿no? Desde el Ejecutivo, como ustedes saben, hicimos una propuesta. Una de las primeras cosas que ocurrió cuando yo llegué a la Dirección de Cambio Climático fue que había que hacer un proyecto de ley. Esa es una de las primeras cosas que alguien me planteó ahí dentro de la dirección. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los términos de referencia para una consultoría para hacer una propuesta de ley. Entonces dije, a ver, esta es la Dirección de Cambio Climático y este es el Ministerio del Ambiente. Si hay alguien en el Perú que debería, ¿no?, de decir cómo debería ser una ley de cambio climático, es esta dirección. Entonces armamos una esquemita, ¿no? Hicimos una ronda de trabajo técnico con todos los especialistas de la dirección y obtuvimos una propuesta que después se fue perfeccionando un poco, seguimos trabajando y luego esa propuesta, como ustedes saben, va al sistema del PCM a consulta de todos los sectores. Y allí viene un primer momento de discusión dentro del Ejecutivo. Y luego sale esta propuesta que se suma a 3 que ya existían, 3 o 4 que ya existían en ese momento. Y luego la comisión, que todavía la presidía Magdalena Foronda, ¿no?, saca una nueva versión. Hay cosas que en las que no estábamos de acuerdo, hay cosas con las que sí estábamos de acuerdo, y sigue su proceso. Regresa a la comisión, ¿se acuerdan?, ¿no?, cambia de presidencia de la comisión, y nuevamente, ya siempre en el ámbito de la comisión, hay otra versión. Hay cosas con las que nosotros estamos de acuerdo, hay cosas con las que no estamos de acuerdo. Una de las cosas que nosotros le planteábamos a la comisión era que no se insista con cambiar o normar algo que ya estaba normado, que es el funcionamiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático. La Comisión de Cambio Climático, uno de sus elementos importantes, ya lo mencioné, es la diversidad de representatividad que tiene. Y eso es algo que se puede mantener, pero si se insiste en ponerla allí, va a tener algún momento en que se va a tener que adecuar a la LOPE, y la LOPE ya no permite que las comisiones tengan esa diversidad de representatividad. Entonces eso es algo que creo que hay que considerar. Sobre el tema de la programación de la comisión, sí sería una buena práctica, la verdad, que trataremos de implementar. Y tocando un tema que tocó Pina sobre por qué este espacio dialoguemos con una comisión, muy simple. Pina, en la comisión hay 40 personas y lo que quisiéramos es movilizar a más. Pero qué gran institucionalidad tiene. Es que sale del grupo de trabajo multisectorial, ¿no? Entonces, en el marco de un... Bueno, si quieren no lo hacemos, no sé. El tema no es si quieren no lo hacemos. No me parece que es una manera de responder. No, pero sino es lo que que entiendo tu punto. El punto es la institucionalidad que tienen los espacios de participación, que son tan importantes. Aprovechen la oportunidad o no la tienen. Bueno, hay que fortalecer la comisión de cambio climático, y esto hay que ver qué grado de reconocimiento tiene. Tú te vas, cambian de ministra, cambian de viceministro, y ese esfuerzo de la sociedad civil se desaparece. Si puedes explicarlo más, quizás puede ser más convincente para nosotros. A ver,
En primer lugar, como mencioné en el inicio, efectivamente aquí no se trata de construir institucionalidad, pero la institucionalidad tiene que también tiene que probar que funciona, ¿no? Entonces, esta relación institucional entre la comisión, que es un espacio formal, y el espacio informal del grupo de trabajo, es algo que pensamos nosotros que construye institucionalidad en el Perú, ¿no? Entonces, si tú me preguntas cuál es la institucionalidad te la da que este grupo toma decisiones en el marco de sus funciones como grupo de trabajo creado bajo la LOM, ¿no? Y cuando yo digo, si quieren, no lo hacemos, o sea, de alguna manera te estoy también como poniendo en un extremo, ¿no? O sea, realmente el convencimiento de que existe este espacio, desde nuestro punto de vista, es que es súper necesario. Cuando ocurrió Río Más 20, y tú estabas allí también, hicimos una cosa muy parecida, ¿no? Muy parecida. Y entonces, y allí ni siquiera existía ningún grupo de nada. Y ni siquiera, y no estaba asociada a la Comisión de Cambio Climático. Entonces, con mucho respeto y mucho cariño, Pina, no ha sido mi intención responder mal ni nada, pero realmente el esfuerzo que estamos haciendo para que exista este espacio es, y no lo hago yo solamente, lo hacen todo el equipo de la dirección y lo hacen todos los equipos que trabajan en los distintos sectores. Entonces, y además, miren, nos ha tomado 8 meses gestionar un apoyo para este espacio. Si no hubiéramos trabajado durante 8 meses con idas y venidas para que exista este espacio, ni siquiera lo podríamos ofrecer, ni siquiera lo estaríamos en condiciones de ofrecer. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos cuesta un montón. Eso yo quisiera, y no lo digo por mí, como tú has dicho, yo mañana me voy, ¿no? Yo estoy aquí porque me ha tocado estar aquí y mañana no estaré. Pero lo que cuesta sacar los procesos es un montón. Entonces, la verdad que eso creo que sí, o sea, la institucionalidad se crea poco a poco, ¿no? Sacar la ley, miren lo que está costando. ¿Desde cuándo estamos trabajando la ley como país, digo? Desde el año 2014, si no es antes. Estamos en el año 2018. Entonces, en el sector público, si uno no persevera, miren, si hace 3 meses yo hubiera dicho, mira, ¿sabes? Sacar este apoyo para el dialoguemos ya, ¿sabes? Es muy costoso, no lo hacemos, no estaríamos aquí hablando de eso, ¿no? Pero no importa, seguimos, ya nos demoró 8 meses, pero lo sacamos, ¿no? Entonces la ley también nos demorará. Hacer la institucionalidad para que el Perú trabaje las contribuciones nacionalmente determinadas por décadas a venir, va a demorar, probablemente, no me citen, probablemente no. Entonces, lo que les quiero decir es, estamos trabajando para que haya participación y este ha sido la propuesta que tenemos, ¿no? Y también para responder algunas preguntas, un colega de Oikos, ¿cómo se llama? Quique, ¿no? Él preguntaba, ¿no? ¿Cómo se va a asegurar que el espacio sea participativo? Y es que esa es la razón por la que yo estoy aquí, porque yo quiero que ustedes me digan eso. Yo no tengo todas las respuestas, ni mi equipo tiene todas las respuestas. Nosotros somos un equipo pequeño, ¿no? Yo tengo 14 CAS, 14 contándome a mí. Y tenemos otros apoyos con proyectos, ¿no? Los gobiernos regionales, ustedes saben, tienen el gerente y 2 personas más, ¿no? Entonces, yo también necesito, o nosotros necesitamos ideas, necesitamos aportes, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que quiero dejar aquí, más bien esas preguntas. Por eso es que al final de mi presentación puse, bueno, sus sugerencias, sus recomendaciones, ¿no? Quisiéramos que las hagan llegar de cómo debe ser este proceso participativo. Y nuestros colegas del grupo también sería bueno que reciban
esas propuestas. Sobre las medidas más específicas, eso nos tomaría bastante más tiempo y entiendo que cuando me convocaron no era ese el sentido de la reunión. En el espacio de la comisión se van a presentar todas las medidas que van saliendo. Allí, un mensaje que me parece que es bien importante es que este es un proceso, este es un trabajo en progreso, ¿no? Eso es bien importante a la hora de que hagamos los diálogos, ¿no? Finalmente, sobre la pregunta de Gilberto del tema de los indicadores, allí, como todos sabemos, como los temas de adaptación son distintos que los temas de mitigación, en los temas de adaptación se están tratando de construir metas, y en esas metas se están identificando indicadores, ¿no? En el tema de mitigación, en la mayoría de los casos se está tratando de identificar también cuáles serían las metodologías de medición, reporte y verificación que corresponderían a ellas, ¿no? Igual que en la adaptación, en donde cada tema tiene su propia problemática, en mitigación es lo mismo, ¿no? Uno escarba y se encuentra con mundos completamente diferentes. Los especialistas en saneamiento manejan unas tecnologías, los especialistas en electrificación rural manejan otras metodologías y así. Y el gorro grande de todo esto debiera ser el marco de transparencia, ¿no? El marco de transparencia que mencioné, que está en el Acuerdo de París, es como me resulta difícil decir sistema, porque crear un sistema también requiere crear normas, ¿no? Pero es como, por eso me quedo con el nombre del marco, pero es esta metodología, este paraguas, ¿no? Que debiera tener dos patas en el Perú. En general en el mundo están trabajando su marco de transparencia solamente con mitigación, pero dado que el Perú planteó que no solamente iba a trabajar en mitigación, sino también en adaptación, el marco de transparencia en el Perú, lo que estamos planteando es que tenga su pata de mitigación, pero también su pata de adaptación, sus pilares, vamos a decir. Y bueno, yo creo que lo dejaría ahí. Sí, no sé si tenemos tiempo para dos preguntas más que, a ver, no sé hasta... ¿Hay cuatro? No, ya, solo una ronda más, no sé si Rosa tiene tiempo. Serían 5 preguntas más, o no sé, tú dinos cuántas, 2, 1. Yo tengo que regresar a trabajar, yo no voy a casa, o sea, yo voy a regresar a mi oficina, porque tengo que terminar varias cosas. Yo quisiera terminar diciéndoles que... no sé qué conversamos afuera, pero que para nosotros el tema participativo, y yo personalmente trabajé en este asunto de Río Más 20, si bien a veces tenemos que hacerlo de manera humilde, ¿no? Hacemos nuestras reuniones, lo importante es que no haya una sensación de cerrazón, ¿no? De que no se comparte lo que se está trabajando, de que no se reconoce lo que se trabaja fuera del Estado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo he venido, ¿no? Porque además ayer tuvimos una conversación como de 2 horas también para poder discutir qué es lo que se iba a tratar en esta reunión, se la hemos preparado, ¿no? Y de verdad que lo que nosotros necesitamos son ideas, ¿no? Está bien, nosotros tenemos un rol, pero si queremos hacer, como les decía ayer al grupo que vino, ¿no? Aquí de lo que se trata es de construir una relación de largo plazo, y no solamente con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Sino con un espacio multisectorial, porque este es un tema multisectorial, es muy diverso,
¿no? Entonces necesitamos construir esos espacios de diálogo y por eso, Pina, también pensábamos que este espacio participativo era importante, ¿no? El de diálogo, ¿no? También. Sí, perdón, una última cosa. El canal oficial, el mejor canal para justamente hacerles llegar esas ideas, ¿cuál sería? La comisión, ya lo dije, la comisión, sus representantes en la comisión. Eso lo he dicho, sí, lo he dicho ayer, terminé con eso. Entonces, solamente una pregunta chiquitita que esto entonces es el cumplimiento del proceso nacional del diálogo taraneo. El diálogo, ojo que el diálogo taraneo no lo puede interpretar como más multilateral, ¿no? Ya es de cada país asumir qué es lo que hace internamente. El espacio multilateral no se mete en lo que los países hacen internamente, mucho menos con un proceso y con unas contribuciones que son voluntarias, ¿no? Entonces, el diálogo Talanoa no necesariamente aterriza explícitamente lo nacional, depende de cada país. Entonces, claro, si nosotros podemos decir, miren, ¿saben qué? En el Perú sí se ha hecho un espacio de diálogo, se ha discutido, hay cosas que no son consenso y otras que sí, ¿no? Cada actor está dispuesto a aportar de esta manera. Eso es algo que podemos llevar a este espacio multilateral. Como tú decías, ¿no? ¿Cómo es que el Perú se va a presentar frente a su cumplimiento del acuerdo de París? Como tú te has referido a mi universidad, yo quiero recordar que también nosotros tenemos un plan de gobierno abierto. El plan de gobierno abierto está muy claro la importancia de la transparencia de la información y los diversos espacios de participación. Y encontramos no en este, sino en otros sectores, como el Consejo Nacional de Salud, como puede ser el Consejo de Trabajo, es que la sociedad civil no siente que participa. Y parte del problema de la modificación que se hizo durante el gobierno de Ana García de la López, que sí estableció quizá un acuerdo multisectorial que tenemos que hacer nosotros y ver cómo se modifica la López para retomar esta idea de participación, porque la sociedad civil también se cansa de una participación sin efecto vinculante, ¿no? Y cuando decimos vinculante no es que se haga lo que uno dice, pero que se tomen en cuenta los esfuerzos. Los tuyos me consta desde Río Manrique, acá está también Enrique, y sin duda, yo no es tu caso sin hablar más del Estado peruano y ver cómo se puede cumplir con la participación ciudadana, no sé, lo más neto, ¿no? Quizás solamente reflexionando un poco, Pina, tu pregunta sobre el tema institucional quizás tiene que ver con cómo se usan espacios ya institucionalizados, ¿no? Entonces, allí nuevamente, díganos, yo lo conozco todo, con mi equipo, porque, por ejemplo, Alejandro Laos, ¿no? de la mesa, claro, como él está en el pequeño grupo de la comisión para que va a dar recomendaciones, para que lo vemos, nos dijo, oye, como ustedes saben, nosotros tenemos esta red y esa red se puede usar. Por ejemplo, pero ellos no son sociedad civil, esa es otra equivocación. Bueno, está bien, pero Pina, es que yo no puedo pensar, o sea, yo estoy pensando en general, en todo, ¿ya? Pero así como hay ese ejemplo, habrá ejemplos dentro de la sociedad civil que tienen sus espacios. Hablando de espacios que ya existen, en diciembre del año pasado, se creó la mesa de trabajo de mujeres indígenas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Entonces, y ahí obviamente se ha incluido, se ha puesto énfasis en el tema del cambio climático y en la implementación del plan de acción de género, ¿no? Que tú sabes que aquí tenemos que siempre estás estudiando con eso. Entonces sería bueno una coordinación y ahí podríamos ver cómo pueden ustedes explicar la vinculación entre la implementación de la GNS y la implementación del plan de acción de género y cambio climático. Al Ministerio de la Mujer para que nos inviten al espacio y poder no solamente hablar de género y cambio climático, sino también de las NDCs.